Es una alegría anunciar que vamos a tener nuestro tercer simposio. Creo que los simposios han sido de suma atracción al tratar temas transversales de común interés para un cirujano que hace cabeza y cuello, colon, HPV o tórax. Así que creo que fue acertado hablar de estos simposios institucionales, que de alguna manera los títulos que se presentaron en las instituciones que lo tienen a cargo fue por presentación espontánea. Quedan todavía 8 disponibles para este año y todo aquel que quiera desde su institución organizar un simposio será bienvenido. En el día de la fecha, el simposio está a cargo del Hospital Británico de Buenos Aires, donde el coordinador va a ser el doctor Juan Patrón Uriburu, y el tema es desaprender y volver a aprender para mejorar los resultados quirúrgicos, de alguna manera hablar de ERAS. Doctor Patrón Uriburu. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la invitación. Este va a ser un simposio transversal. Como van a ver, ninguno de los invitados es cirujano y no se va a hablar de técnicas quirúrgicas, pero vamos a hablar de lo que nos ayuda a los cirujanos, que es la parte clínica, que no siempre estamos tan en tema. Para empezar, vamos a mostrarle a Grace Murray Hopper. Esta mujer, durante la Segunda Guerra Mundial, fue fundamental para Estados Unidos y fue una reconocida científica en computación que desarrolló mucho de la computación actual y tenía una frase que decía que lo más peligroso que podemos hacer en nuestro lenguaje es seguir haciendo siempre lo mismo. Por suerte, algunos cirujanos también pensaban como Murray Hopper, y acá tenemos la primera revolución de la cirugía colorectal, podríamos decirle, que fue la incorporación de la cirugía laparoscópica. Cirujanos que pensaban distinto empezaron a ver que se podía hacer otra cosa, y en el año 91 empezamos a hacer laparoscopía, y acá se divide un poco el mundo entre una minoría que hacía cirugía laparoscópica y una gran mayoría que hacía cirugía convencional. En el año 99, otro cirujano inquieto, Heglet, es el que plantea que en sus pacientes operados por cirugía convencional, él tenía la misma tasa de internación que los pacientes operados por laparoscopía. Y eso sorprendió bastante al mundo, pero en ese momento no se le prestó demasiada atención y el tiempo pasó. A esto se le llamó fast track. ¿Y qué era esto mágico que inventó Heglet? ¿Qué era esto que él podía en las cirugías convencionales simular a la cirugía laparoscópica o hacer que sus pacientes tengan una tasa de internación corta? Era simplemente ver al paciente desde otro aspecto, no solamente la técnica quirúrgica, sino verlo desde el preoperatorio, ver bien el intraoperatorio y el posoperatorio. Lo importante de todos estos ítems que ustedes ven acá es que estén avalados siempre por evidencia firme, y la evidencia se va construyendo con los años y esto ha ido avanzando, y hay ya muchas publicaciones donde podremos encontrar que esta evidencia es bastante fuerte. Hay recomendaciones de Cochrane que muestran que hacer cirugía fast track en cirugía convencional es seguro y tiene una tasa de complicaciones menor que cuando no se hace cirugía fast track. ¿Qué pasó con los cirujanos que hacían laparoscopía? Entonces empezaron a ver que esto era quizás algo que podían adoptar y se discutió un poco si los métodos fast track agregaban algo ya a la laparoscopía, y el primer trabajo llegó de la mano de los holandeses con el LAFA Trial, y en este trabajo randomizado y controlado, el grupo holandés muestra que si uno agrega a la cirugía laparoscópica un protocolo fast track, como se llamaba en ese momento, las ventajas de los pacientes eran importantes y era significativamente mejor la evolución de un paciente usando estas dos técnicas que no usándolas. Y fíjense que si uno hace cirugía convencional y hace fast track sería igual a la laparoscopía, lo mismo que Heglet en el año 99 ya había dicho. Los trabajos randomizados y controlados siguieron avanzando. Este es un metaanálisis en donde pueden ver lo que agrega el fast track a la laparoscopía. También parecería ser que estos dos elementos juegan un rol especial cuando están juntos con respecto a la inmunidad. La inmunidad se vería también menos alterada. Esto no es algo que es exclusivo de la laparoscopía, sino también cuando se suman los dos mejoramos la evolución de nuestros pacientes. Esto después se cambió el nombre y aparecieron las siglas ERAS, con sus siglas en inglés, que es una recuperación multimodal de pacientes quirúrgicos. Y la evidencia siguió sumándose, se demostró que es costo efectiva, y en el año 2013 ya tenemos 13 trabajos prospectivos y randomizados que muestran sus beneficios. El año pasado, McPhee publica esta editorial que dice ERAS es obsoleto. Entonces, ¿qué quiere decir McPhee cuando dice que ERAS es obsoleto? McPhee dice que es obsoleto porque ya no tenemos que ponerle un rótulo a lo que es evidencia
grado A, ya no hay que ponerle ningún nombre especial, esto es lo que se debe hacer y esto es lo que los pacientes necesitan y se debe hacer y se debe utilizar en la medida de cada paciente y no ajustar normas rígidas a todos los pacientes. Entonces, ¿por qué hoy en día esto no es ya un estándar, si hay tanta evidencia y ha dado tanto vuelta y los beneficios son tantos? Quizás porque los cirujanos somos dogmáticos. Como decía el profesor Vicente Gutiérrez, estamos aferrados a los mitos. Sabemos que las publicaciones están, pero no las usamos, no las aplicamos en nuestros pacientes. Tenemos bajo interés en la fisiología, nos importa más la técnica quirúrgica y el posoperatorio. Nos importa poco el preoperatorio y el intraoperatorio, que no son asuntos nuestros. Pero, si ustedes se fijan, cirujanos como Antonio Lassi publica este año que el preoperatorio es fundamental en los pacientes de alto riesgo, que eso es lo que operamos todo el tiempo por cáncer de recto. Son pacientes que muchos son ACA3 y 4 y muchos tienen comorbilidades importantes. ¿Y qué demuestra Lassi? Demuestra que sometiendo a un grupo de pacientes de alto riesgo a ACA3 y 4 reducen un 50% la morbilidad y la mortalidad global de una serie de pacientes operados por cirugía colorectal. Estos son los pacientes que se entrenan, por supuesto, esto está avalado por Rafael Nadal, como ven ahí, es el que dona los fondos en España para hacer esta iniciativa. Pero en otros países del mundo, como en Inglaterra, también se está avanzando en esto. En pacientes que son de alto riesgo se los somete a la prehabilitación. No vamos a hablar de prehabilitación en este momento, sino vamos a tomar solamente 3 ítems, porque, como ustedes saben, Fast Track tiene muchos ítems y no daría un simposio para terminarlo, así que vamos a tomar solamente 3 ítems. Y para esto hicimos una encuesta a la Asociación de Residentes para saber qué están aprendiendo nuestros residentes y qué les estamos enseñando, ya que son el reflejo nuestro. Y buscamos no hacer algo que sea demasiado exhaustivo, sino tener un reflejo rápido. Nos respondieron 18 residencias y buscábamos principalmente prevención de infecciones, como se la estaba haciendo, que es un tópico interesante en cirugía colorectal, manejo del dolor, y la hidratación perioperatoria, que son 3 ítems que los residentes manejan a diario y que queríamos traer para discutir acá. De estos 3 ítems van a hablar, primero vamos a cambiar un poquito el programa, va a hablar primero la doctora Victoria Pinoni, que es infectóloga del Hospital Británico y va a hablarnos sobre prevención de infecciones, qué es lo que pasa hoy en el mundo y qué deberíamos enseñar. El doctor Capurro, anestesiólogo que trabaja con nosotros codo a codo, es el que va a hablarnos sobre prevención del dolor y manejo del dolor y ver cuáles son las estrategias que hoy podemos usar a nuestros pacientes, y lo mismo con la hidratación perioperatoria. Van a hablar el doctor Lombi, que es nefrólogo del Hospital Británico, y el doctor Dini, también anestesiólogo. Así que vamos a empezar con la doctora Pinoni. Victoria. Lo voy a tener que bajar un poco. Bueno, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todos. Mi nombre es María Victoria Pinoni, como ya dijo el doctor, soy infectóloga. Y vamos a hablar un poco de qué es lo nuevo en prevención de infecciones. Y les quiero presentar al final un estudio muy interesante que se presentó en el Congreso de la Sociedad Argentina de Infectología el año pasado, que evaluaron qué es lo que está pasando en Argentina y cuáles son los gérmenes más frecuentes y cuál es la sensibilidad. ¿Esto cómo será así? No. Ahí está. Bueno, con respecto a las infecciones, sabemos que tanto en la cirugía de colon como de recto tenemos alta morbilidad y que las infecciones de sitio quirúrgico tienen una tasa importante con un índice que llega entre un 5 y un 25%, pero van a encontrar series en las cuales la incidencia de infección es aún mayor, ¿sí? Llegando hasta un 35, casi un 40%. ¿Cuál es la patogenia de estas infecciones? Sabemos que la mayoría es flora endógena. ¿Y cuál es la flora? ¿Qué es lo que hay dentro del intestino que uno tiene que conocer para poder, a la hora de instaurar una profilaxis, poder incluirla dentro de esos antibióticos que vamos a instaurar? Sabemos que tenemos básicamente enterobacterias. Y dentro de las enterobacterias, en este estudio que les voy a comentar un poco al final, el 70% de los rescates eran enterobacterias y de esas enterobacterias el 50% era Escherichia coli. También vamos a tener algunos cocos positivos y cuando les hablamos de cocos positivos en el abdomen, sobre todo va a estar el enterococo fecalis, y algo que es muy, muy importante es los anaerobios. ¿Por qué son importantes los anaerobios? Porque en la mayoría de los cultivos no desarrollan bien y entonces uno debería cubrirlos siempre que cubre una cirugía abdominal. Y además los anaerobios es totalmente diferente en la densidad que tienen a lo largo del intestino.
Entonces, a medida que se va alejando uno de proximal a distal, va aumentando la cantidad de colonias que hay dentro del intestino de estos anaerobios, y dentro de estos anaerobios tenemos el Bacteroides fragilis, que no todos los antibióticos activos contra anaerobios sirven para este germen. Cuando hablamos de patogenia, acá es multifactorial. Tenemos las bacterias y, como les dije, el inóculo bacteriano. Como ya vieron, el inóculo bacteriano no es igual en todo el intestino, y a medida que uno va poniéndose a distal, va a ser mayor la cantidad de bacterias que vamos a tener. Por lo tanto, las cirugías de colon y de recto van a tener más bacterias, más densidad de bacterias que las que puede haber en el intestino delgado. Por otro lado, es importante la virulencia que tienen estas bacterias. Hay muchas de estas que generan toxinas, hay otras que pueden generar resistencia, y entonces es importante también tener en cuenta esto como un factor para la patogenia. Cuando hablamos de microambiente, y esto es muy interesante, tiene que ver con un montón de factores que sí entra en juego la técnica quirúrgica. Por ejemplo, todo tejido que esté necrótico, el uso excesivo de la electrocoagulación genera un tejido en el cual el sistema inmunológico no puede llegar, y por ende ahí puede generar mayor cantidad de infección. Por otro lado, si hay sangrados, la hemoglobina es un cofactor que necesita muchísimo, el hierro necesita muchísimo la bacteria para desarrollarse. Entonces, si hay mayor sangrados, si hay mayor tejido necrótico, tejido fibrosado, o si hay espacios virtuales, van a ser lugares donde el sistema inmunológico no va a poder llegar, y por otro lado donde las bacterias se van a poder desarrollar. La respuesta del huésped, acá vamos a tener dos factores. Hay factores que son genéticos y que tienen que ver con las características que tenga la respuesta inmunológica del huésped, que son polimorfismos genéticos, y esos no los vamos a poder alterar. Pero sí vamos a poder alterar si nuestros pacientes tienen variables adquiridas, y dentro de las variables adquiridas tiene que ver todo lo que el doctor Patronoglu mencionó previamente, que tiene que ver cómo llega nuestro paciente a la cirugía, si está deshidratado, si está desnutrido, si usó corticoides previamente, o si tiene alguna enfermedad previa, como por ejemplo un cáncer que haya recibido quimioterapia. Cuando hablamos de infección de sitio quirúrgico, uno por el NIH define qué es infección de sitio quirúrgico incisional profundo o de órgano y espacio, y eso la verdad que es muy difícil definirlo porque depende mucho del observador. Entonces van a encontrar que es muy dispar lo que uno puede encontrar en las distintas series de qué definen como incisional superficial, incisional profundo o de órgano y espacio. En cuanto a la prevención, vamos a hablar de 3 puntos fundamentales con respecto a los antibióticos y a la preparación mecánica del colon. Uno es la preparación de mecánica del colon per se, otra es el antibiótico utilizado de vía oral, y el otro es el antibiótico en forma sistémica. Hay muchísimas guías, protocolos que tratan de evaluar qué es lo mejor para hacer con un paciente. Acá tienen guías que van desde el 99 hasta guías publicadas por el CDC en el 2017, y en donde van a ver que hay una disparidad importante en cuanto a algunas cosas y en otras no. Todas coinciden en que hay que utilizar antibióticos endovenosos prequirúrgicos. En esas no hay duda, pero sí hay duda con qué antibiótico endovenoso utilizar. Y donde hay mayor discrepancia es si se agrega además la preparación mecánica del colon o si se da antibióticos por vía oral. En la encuesta que les mencionó el doctor hace un rato, se les preguntó a los residentes si en su centro utilizaban preparación mecánica del colon, y el 83% dijo que sí. Y por otro lado, cuando les preguntaron qué antibióticos utilizaban, fíjese que hubo disparidad, pero la mayoría, el 72%, respondió que utilizaban ciprofloxacina con metronidazol. Quédense con estos datos porque vamos a ver después qué pasa en Argentina con la ciprofloxacina. Con respecto a la preparación del colon, bueno, esto lo manejan mucho más ustedes que yo y saben que puede ser de forma de enema, forma mecánica o de forma farmacológica. Ambos métodos, el problema es que llevan a un mayor costo en salud por lo que implica la preparación, y además es muy molesto para el paciente, pudiéndolo llevar a la deshidratación. Esta preparación fue muy usada en la década del 70 y del 90 porque fundamentalmente los estudios lo que mostraron es que reducía significativamente el riesgo de infección de sitio quirúrgico. Pero ¿cuándo disminuía? Sobre todo cuando se lo asociaba a antibióticos, y antibióticos que cubrieran bacilos negativos, las enterobacterias, y además que cubrieran anaerobios, como el bacteroides. Entonces pasábamos con una reducción del 5% o 0%, que era estadísticamente significativa, versus no utilizar ningún tipo de preparación. Pero ¿qué pasa? Cuando uno analiza en estudios en metaanálisis lo que es la preparación mecánica del colon sola, no hay mucha evidencia que vaya a favor de esa preparación como único método de
de preparación prequirúrgica. Si pueden ver, esto es el total de utilizar versus no utilizar, y como pueden ver, estadísticamente no sería significativo. ¿Qué pasa con eso? Entonces empieza a caer en desuso. ¿Pero por qué cae en desuso? Vemos que en la década de los 90, el 80, el 70% utilizaba la preparación mecánica, y en el 2000, claramente la mayoría de los centros que publicaban no utilizaban la preparación mecánica. No lo usaban por motivos económicos. ¿Por qué? Porque aumentaba el costo de la internación, porque muchos pacientes había que internarlos previamente para hacer la preparación internados, porque no podían hacerse en forma ambulatoria. También había mayores efectos adversos como deshidratación, disconfort abdominal, y además había reportes que decían que tenía mayor hilio posoperatorio y que había más leak. Básicamente esos fueron los motivos por los cuales fue disminuyendo la preparación mecánica. Con respecto al antibiótico oral, ya desde la década del 50 sabemos que utilizar antibióticos reducía el riesgo de infecciones. ¿Por qué? Porque bajaba ese inóculo bacteriano que había en el sitio quirúrgico. Pero el antibiótico oral también se deja de usar en las últimas décadas. ¿Por qué? Porque siempre se lo asoció a la preparación mecánica del colon. Entonces, si en los lugares de mayor número de cirugías dejaban de hacer la preparación mecánica del colon, y al mismo tiempo dejaban de utilizar la preparación con antibiótico vía oral prequirúrgica. Pero en la última década ha empezado a haber más trabajos, y estos son dos estudios retrospectivos que hizo la Asociación Americana de Cirujanos, que se presentaron este año con un número bastante importante de pacientes, en los cuales, si bien es retrospectivo, la evidencia es bastante pesada para poder aseverar que tanto el uso de antibiótico vía oral solo, aunque el porcentaje es poco, pero asociado con la preparación mecánica del colon, disminuía significativamente la infección de sitio quirúrgico, disminuía el leak, disminuía la morbilidad, pero sobre todo disminuía la mortalidad en el postquirúrgico de la cirugía colónica. Es un estudio retrospectivo, pero son datos muy importantes que nos permite poder pensar de nuevo en qué pasa con el uso del antibiótico vía oral. Y de hecho, si bien acá tenemos un 3% y un 3.9%, en ese grupo no vieron mayor incidencia de infecciones de sitio quirúrgico, y cuando lo veían en la asociación con la preparación mecánica, los valores eran igual. ¿Qué quiere decir esto? Que la preparación mecánica no agregaba per se un valor extra al uso del antibiótico vía oral. Desde ya hacen falta estudios prospectivos. Pero por otro lado, tampoco vieron, a diferencia de lo que mostraban antes, es que la preparación mecánica había más hilio o había más leak. Por ende, las últimas recomendaciones de ERAS lo que hablan es que la preparación mecánica del colon más el antibiótico vía oral es una recomendación para el prequirúrgico, para disminuir el riesgo de infecciones. Otros trabajos más. Y con respecto al antibiótico endovenoso, que es el último tema de la charla que me dieron para dar, en el 57 ya hay modelos experimentales de que el antibiótico endovenoso disminuía el riesgo de infección del sitio quirúrgico. Muchísimos estudios, no vamos a nombrarlos todos, pero finalmente en 1981 Baum dice: no hace falta que hagamos más estudios porque ya podemos comprobarlo, tanto in vivo como in vitro, que utilizar antibióticos endovenosos antes de la cirugía disminuye el riesgo de infección. Sin embargo, se siguieron haciendo estudios y hay un metaanálisis publicado en la Cochrane que es muy importante porque reúne 260 estudios que no solamente dice que el usar antibiótico, tanto endovenoso como por vía oral, disminuye el riesgo de infección de sitio quirúrgico de forma estadística, sino que además habla sobre el tiempo que uno tendría que dar el antibiótico, las dosis y cuál sería la mejor cobertura. ¿Y a qué conclusión se llega? Que el tiempo es igual de efectivo dar durante un tiempo prolongado que durante un tiempo más corto. Y por otro lado, que dar una dosis es igual de efectiva que dar más dosis. Por ende, para prevenir una infección, si podemos dar menos antibióticos con menor resistencia a futuro, con menor toxicidad, es mejor dar dosis. ¿Cuándo hay que darlo? Antes de la cirugía. Y por otro lado, ¿qué otra cosa es importante? Cubrir tanto anaerobios como aerobios. Con esto, como conclusión del antibiótico endovenoso, ustedes tienen que saber que se tiene que administrar antes de la incisión. Y cuando hablamos antes de la incisión, y esto es más importante para los residentes, tiene que ser entre 1 y 2 horas antes de que se produzca la incisión.
que el antibiótico tiene que tener cobertura para los gérmenes que vamos a encontrar en el sitio que vamos a operar, en este caso enterobacterias y anaerobios. Y que además, después del cierre primario de la herida, no tiene ningún sentido seguir dando antibióticos porque no se encontró ningún beneficio, ¿sí? Ningún beneficio se ha encontrado en lo que se llama la profilaxis extendida en este tipo de cirugías. Lo más importante de esta charla y que quiero que se queden es este estudio que se presentó el año pasado, que se llama Estudio PANSA, que vieron infecciones intraabdominales en Argentina, se evaluó desde el año 2014, todo 2014 y 2015, en 17 centros de 16 provincias, fueron alrededor de 500 episodios con un aislamiento de 711 bacterias. Y lo más importante es que yo les contaba, el 70% de los aislamientos de abdominales fueron enterobacterias y de esas el 50%. Y cuando uno mira las tasas de resistencia, pueden ver, me giro un poquito para que vean, en ampicilina sulbactam el 35% de las bacterias eran resistentes. La ciprofloxacina, el 30% de la Escherichia coli, que era el 50%, pero el 30% de las enterobacterias eran resistentes. O sea que si volvemos a la encuesta que se hizo previamente, que habían contestado los residentes, el 70%, el esquema era ciprofloxacina, metronidazol. El 30% de esos pacientes iban a tener enterobacterias resistentes a la profilaxis que le estaban dando. Ceftraxona tenemos un 10%. ¿Sí? Muchos centros utilizan la ceftraxona como también para prequirúrgico. Los aminoglucósidos, la gentamicina el 8%, pero la amicacina mucho mejor el valor, 1.3 y 1.8 de resistencia. Piperacilina, tazobactam y carbapene son los que mejor nivel dan. Pero lo más importante de esto es que uno debe conocer cuál es la biota que tiene o cuál es la prevalencia de los gérmenes que nosotros tenemos. Este estudio mostró que tenemos un 70% de enterobacterias, que de esas enterobacterias el 30%, ¿sí? que es un valor no aceptable para dar un tratamiento empírico, es resistente a ciprofloxacina y ampicilina sulbactam. Como conclusiones, siempre hay que dar profilaxis endovenosa. Eso está demostrado desde hace más de 3 décadas de que reduce el riesgo de infección de sitio quirúrgico. Así que cualquier guía en cualquier lugar del mundo va a recomendarle que utilicen antibiótico. Ahora, no podemos extrapolar una guía americana, una guía europea a la Argentina porque los gérmenes son distintos y las tasas de resistencia son distintas. Entonces, vamos a darle antibiótico endovenoso, pero acorde a los gérmenes que tenemos en nuestro país e incluso en nuestro propio centro o en nuestra provincia. Y además, una recomendación que sería, agregar, es el tema de qué hacer con el antibiótico bioral. El antibiótico bioral demostró que reduce la infección de sitio quirúrgico, es algo que uno puede dar en forma sencilla, no requiere alto costo y reduciría todavía más las infecciones de sitio quirúrgico y las complicaciones postquirúrgicas. Con respecto a la preparación mecánica, es más difícil porque todavía hay muchos trabajos donde reportan más cantidad de hilio y demás, pero bueno, asociado a antibióticos, lo cierto es que los trabajos muestran que es estadísticamente significativa la reducción de infección de sitio quirúrgico. Así que bueno, creo que son temas para evaluar, para hacer estudios colaborativos, prospectivos, para ver qué es lo que nos está pasando acá. Y bueno, creo que no mucho más. Terminamos. Gracias, Victoria. Vamos a pasar a otro tema, que es prevención del dolor, que es un tema también interesante que nos compete a todos los cirujanos y a nuestros residentes. El doctor Julián Capurro, del Servicio de Anestesia. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. La verdad que es un honor estar acá. Bueno, muy bien. El objetivo de esta presentación es hablar y resaltar el por qué es importante tener una buena estrategia analgésica en el contexto de un programa de optimización perioperatoria y de qué manera optimizarla para obtener los mejores resultados. Bueno, estos son los resultados de la encuesta que se realizó entre los residentes de 18 instituciones y que mostraron, por ejemplo, en cuanto a la utilización de anestesia regional central, supongo que acá con bloqueo raquídeo se quiso englobar a lo que es analgesia peridural y anestesia subaracnoidea, un empleo de 50 y 50%. Sería interesante saber en qué tipo de cirugía se utilizó, si abierta o laparoscópica, cada una de las opciones.
Y con respecto a la elección de la otra modalidad analgésica multimodal, cuáles fueron las drogas más utilizadas, y fíjense que en 67% de los casos predominó el uso de morfina como principal analgésico, cosa que vamos a tratar de resaltar de que no es la mejor opción. Bueno, ¿por qué es importante entonces tener una buena estrategia analgésica en el contexto de un programa de optimización perioperatoria? Porque cuando el dolor no es adecuadamente tratado, genera disfunción orgánica a distintos niveles y puede provocar un retardo y una dificultad en la recuperación de nuestros pacientes. Ya que el dolor, junto con el ayuno, la ansiedad, la manipulación visceral y el daño tisular son los determinantes principales de la denominada respuesta de estrés asociada a la cirugía, la cual está compuesta por cambios metabólicos y hormonales, principalmente la activación del eje hipotálamo hipófiso adrenal, un aumento del tono y la descarga simpática y la liberación de mediadores proinflamatorios que van a provocar alteración de la homeostasis y van a alterar y prolongar la recuperación y predisponer a la aparición de complicaciones en el periodo posoperatorio. Por lo tanto, en todo programa de optimización perioperatoria, la analgesia ocupa un lugar muy importante y los objetivos principales de la misma es, además de brindar un efectivo alivio del dolor, permitir estas tres cosas muy importantes: la movilización, el retorno de la función gastrointestinal y la alimentación por vía oral, y acelerar en lo posible el alta del paciente. Para ello, entonces, las guías tanto de ERAS como de otras entidades, como el American College de Cirugía Colorectal, no enfatizan la utilización de una única alternativa como si fuera una receta, sino más bien que ofrecen un menú de opciones que incluye técnicas de anestesia regional, infiltrativas y drogas para administración por vía sistémica, las cuales van a ser seleccionadas por cada equipo quirúrgico o cada institución de acuerdo a las características del paciente, el tipo de cirugía y abordaje que se vaya a realizar, el nivel de evidencia y el grado de recomendación que haya para la utilización de cada una de ellas, los recursos con los que se cuentan en cada lugar, no se pueden hacer cosas que no se cuenta con los recursos y los medios adecuados, y el grado de experiencia que tenga el equipo en la utilización de cada una de ellas. Y las vamos a combinar o utilizar en forma de un abordaje multimodal, que no es más que usar distintas técnicas y distintos mecanismos a distintos niveles para lograr un efecto sinérgico y dando preponderancia a la utilización predominantemente de anestésicos locales, de técnicas de anestesia regional, y tratando de acotar al máximo la utilización de opioides por vía parenteral. En cirugía abierta, la cual es una cirugía de por sí de alto impacto nociceptivo, especialmente cuando el abordaje se hace por incisiones a nivel de la línea media, un alto nivel de evidencia recomienda a la analgesia peridural torácica mediante la colocación de un catéter y la administración de anestésicos locales con o sin opiáceos como la mejor alternativa. Distintos metaanálisis mostraron que brinda una calidad de analgesia superior, rápido retorno de la función gastrointestinal, y cuando se la compara con el patrón de opioides endovenosos, mejores resultados. Además de una excelente calidad de analgesia por el bloqueo de las aferencias nociceptivas, la analgesia epidural combate el aumento de la actividad simpática que se produce como respuesta a la respuesta de estrés, que lleva a hipoperfusión y parálisis del aparato gastrointestinal, y, como decía, el bloqueo segmentario que produce la analgesia epidural torácica impide esta descarga simpática y, además de atenuar la respuesta inflamatoria y de estrés, promueve un rápido retorno de la actividad gastrointestinal y de la ingesta oral, mejora el flujo sanguíneo a nivel esplácnico y gastrointestinal, y disminuye las posibilidades de fuga anastomótica, náuseas y vómitos en el posoperatorio. Además, la analgesia epidural, al no interferir con la inervación de los miembros inferiores y la inervación vesical, no interfiere con la movilización y la deambulación precoz del paciente,
mejora la función pulmonar y la actividad diafragmática, lo cual la hace especialmente útil en pacientes con patología respiratoria severa. Mejora los parámetros de perfusión miocárdica, disminuyendo los indicadores de consumo miocárdico de oxígeno, los determinantes de consumo miocárdico de oxígeno, disminuyendo las posibilidades de un evento isquémico en el perioperatorio, y obviamente los requerimientos de anestésicos generales que se hacen, que hay que administrar junto con la analgesia epidural, hacen que el paciente tenga un despertar más rápido y que se encuentre más lúcido y más propenso a retomar rápidamente la alimentación vía oral y la deambulación. Para el abordaje laparoscópico, sin duda la laparoscopía es una revolución en el campo quirúrgico y especialmente en la cirugía colorectal. Sin embargo, a pesar de que y tiene efectos sinérgicos con lo que son los programas de optimización perioperatoria, sin embargo, a pesar de provocar una menor respuesta inflamatoria y de que las incisiones son más pequeñas, el dolor también puede generarse por otros mecanismos y ser significativo en algunos pacientes, ya sea por la manipulación del peritoneo o la movilización de las vísceras, y algunos pacientes pueden experimentar dolor moderado a severo. Algunas incisiones también que hace falta realizar con las técnicas laparoscópicas, como para la exteriorización de la pieza quirúrgica, los procedimientos mano asistidos o la realización fuera del abdomen de anastomosis, pueden requerir incisiones de hasta 5 a 10 centímetros, lo cual ya van a generar un dolor significativo. Por lo tanto, a diferencia de la analgesia del abordaje de la cirugía abierta, en cirugía laparoscópica la estrategia analgésica óptima todavía se encuentra en discusión y no hay suficiente evidencia para respaldar tanto la analgesia epidural como primera opción como un abordaje multimodal. Y algunas guías, como por ejemplo la de la Sociedad Americana de Cirugía Colorectal, no recomienda su utilización en forma rutinaria, sino que más bien la primera opción sería una analgesia multimodal ahorradora de opioides. ¿Qué dice la evidencia al respecto? Los resultados son contrastantes. Los que están a favor hablan de una mejor analgesia y más rápido retorno de la función gastrointestinal, y los que están en contra, un efecto retardador, entre comillas, de la analgesia peridural para lo que es la movilización del paciente, y a su vez el aumento del riesgo de complicaciones asociadas a la analgesia epidural, como hipotensión arterial, retención urinaria, prurito, náuseas y vómitos, etcétera, etcétera. ¿Qué dicen las guías CERAS? Que ambas técnicas tienen la laparoscopía y la analgesia epidural efectos sinérgicos, que la analgesia epidural en este caso sería no obligatoria o en todo caso la deja a la elección del equipo quirúrgico, por lo tanto no la proscribe, y la hace particularmente útil, como dije antes, en pacientes con patologías severas o en cirugías que de entrada ya tienen una alta posibilidad de convertirse a cirugía abierta. Una opción que tenemos ante la imposibilidad técnica o por contraindicación a la analgesia epidural es la anestesia subaracnoidea, que es la inyección en el espacio subaracnoideo de opioides con o sin anestésicos locales. Al compararla con la morfina endovenosa, da mejores resultados tanto en cirugía laparoscópica como cirugía abierta, pero no ha demostrado que mejore otros parámetros como la estadía hospitalaria, el hilio y otras complicaciones. Cuando la comparamos con la analgesia epidural, los resultados son contrastantes, algunos estudios a favor de una y a favor de otra, y como técnica, digamos, presenta como ventaja que es técnicamente más sencilla, requiere de mayor habilidad colocar un catéter epidural en el espacio a nivel torácico medio, entre T7 y T10, que es lo que se recomienda, tendría, si solo utilizamos opioides, menor incidencia de hipotensión arterial como tiene la analgesia epidural. Como contra, la duración no va más allá de las 24 horas, tenemos la posibilidad latente de la aparición de efectos adversos de los opioides y el riesgo siempre presente de la depresión respiratoria tardía que puede presentarse horas después de
de haberla administrado. Con respecto a otra opción, que son los bloqueos de la pared abdominal, acá hay un campo muy promisorio que se abre, que son el de todas las técnicas que se pueden administrar guiadas por ecografía, aplicando anestésicos locales en los distintos sitios. La más conocida es el plano transverso abdominal, entre el músculo oblicuo interno y transverso, para provocar analgesia. Pero bueno, no tenemos analgesia a nivel visceral, es solo analgesia para la pared. Sí tenemos efecto ahorrador de opioides y algunos estudios han demostrado que mejora la función gastrointestinal y acorta la estadía hospitalaria. Lo mismo, similar, obtenemos con la infiltración de la herida quirúrgica. Esta es una opción que está en manos de ustedes como cirujanos, pero si el anestesiólogo tiene los medios y la habilidad, los resultados son mejores con los bloqueos de la pared abdominal. Son dos opciones, dos alternativas, una en manos de cada uno. La lidocaína endovenosa es otra alternativa que también se recomienda cuando no podemos utilizar la analgesia epidural. Es el revival de su vieja conocida novocaína, que muchos habrán visto que usaban sus anestesiólogos hace muchos años, la procaína endovenosa, y que por acción a distintos niveles de la cascada inflamatoria tiene efecto analgésico, antihiperalgésico y antiinflamatorio, con efectos positivos, tanto en cirugía abierta como laparoscópica. Y por último, vamos a hablar algo del resto de las opciones de analgesia multimodal, tanto los AINES como el otro grupo de drogas que se pueden utilizar. Todos tienen efectos analgésicos per se y ahorradores de opioides. Con los gabapentinoides, como la pregabalina, la ketamina o los agonistas alfa-2 adrenérgicos, hay que ser muy cuidadosos con la dosificación, ya que queremos evitar sus efectos adversos y aprovechar sus ventajas. Y para cerrar, bueno, podemos decir que ninguna técnica es la ideal y aplicable en todos los casos, que la selección de la estrategia analgésica hay que hacerla, como dije antes, para cada caso en particular, en base a todos estos factores, que en cirugía abierta ya no hay duda de que la bibliografía respalda como primera elección a la analgesia peridural torácica, y que en el caso de que la misma no esté disponible, no sea viable, no contemos con los medios o esté contraindicada, una opción es hacer analgesia multimodal con un abordaje que combine AINES, paracetamol endovenoso o vía oral, la infiltración de la herida o, como les decía, si el anestesiólogo puede hacer bloqueos en la pared abdominal, la utilización de lidocaína para disminuir las dosis de opiáceos que vamos a utilizar y dejar los opioides solo para las dosis de rescate ante un dolor incidental. En cirugía laparoscópica, como os decíamos, dejamos la analgesia peridural solo para los pacientes de alto riesgo, ASA3 y ASA4, con patología cardiovascular y respiratoria, los casos complejos y prolongados, y con altas posibilidades de que se tengan que convertir a cirugía abierta, y el primer abordaje que vamos a intentar hacer es la analgesia multimodal con el mismo esquema que les decía antes. Y para terminar, repetir cuáles son los pilares de la estrategia analgésica: multimodal, multidisciplinaria, trabajo en conjunto con el anestesiólogo y con el resto del equipo, específica para cada paciente y cada tipo de procedimiento, siempre basada en la evidencia y tratando de minimizar al máximo los efectos adversos que tienen los opiáceos, dejándolo siempre para la dosis de analgésico de rescate y nada más. Muchas gracias. Gracias, Julián. Vamos a pasar a la siguiente, que es Fernando Lombi, nefrólogo del Hospital Británico. Va a hablarnos sobre hidratación perioperatoria. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. En los próximos 12 minutos voy a intentar hablar de fluidoterapia y cirugía. El título escogido es Civilización y Barbarie, un poco parafraseando el libro de Domingo Faustino Sarmiento. Desde que iniciamos la charla, por ahí Juan ya les nombró la transversalidad. Básicamente la transversalidad habla de trabajo en equipo. Y el concepto de ERAS justamente es ese trabajo en equipo. El director de una orquesta puede ser un fenómeno, pero si el bandoneón suena mal o el piano suena mal, el tango va a salir mal. Este es el resultado de la encuesta a residentes con respecto a lo que es hidratación perioperatoria. Y fíjense algo que es un detalle muy importante. Casi el 72% de los residentes
contestaba que en el postoperatorio los planes de hidratación eran de 35 a 42 gotas. Confieso que cuando vi estas respuestas y demás, la primera reacción fue muy parecida a esta, que es la escena de Albert Hitchcock de la película Psicosis. ¿Por qué? Por lo siguiente. Tengan ustedes en cuenta que 500 mililitros de solución fisiológica contienen más o menos 4.5 gramos de cloruro de sodio, sal de mesa, 60% sodio, 60% cloro, 40% sodio. Si nosotros vemos los planes estos a 35 o 42 gotas, que, insisto, respondió el 72% de los encuestados, esto equivale más o menos a 22-27 gramos de sal. ¿Qué equivale a 22-27 gramos de sal? Equivalen a 50 paquetes de papas fritas Lay's de 75 gramos. Si esto no fue muy ilustrativo, les puedo decir que también equivalen más o menos a 12 cucharadas de té de sal. Bien, ¿qué ocurre si incorporamos esto? Bueno, en principio va en contra de las recomendaciones. La última recomendación que es hecha por las guías europeas de enfermedad cardiovascular y demás recomiendan que la ingesta diaria de cloruro de sal no exceda los 3 gramos como ingesta óptima. Es decir, que lo que están recibiendo nuestros pacientes es 9 veces más de lo recomendado. No obstante, yo los voy a llevar a química de la secundaria, química básica. ¿Por qué? Porque quiero que tengan en cuenta el concepto de osmolaridad plasmática, que es la concentración molar del conjunto de moléculas osmóticamente activas en un litro de plasma. Básicamente el líquido extracelular lo podemos dividir en un espacio intersticial que está conformado por 12 litros y un espacio intravascular que está conformado en 3 litros. En total, 15 litros. Si yo les digo que es una solución, en términos químicos, una solución es la mezcla de un soluto y un solvente a una determinada concentración. En el caso del plasma es 280 milosmoles litros. Pero ¿qué pasa cuando le incorporamos esos 27 gramos de sal? Es decir, esos planes a 35 o 42 gotas. La osmolaridad necesariamente va a aumentar más o menos a 348 miliosmoles, es decir, que la solución que teníamos antes va a estar hiperconcentrada. Y ustedes saben que el tálamo o el cuerpo trabaja en un medio interno con una osmolaridad específica. Y es tan sensible que detecta cambios en la osmolaridad del 1 al 2%. A partir de eso, si yo quiero volver a la concentración inicial, lo único que me queda es activar la secreción de hormona antidiurética para tratar de retener agua. Y la retención de agua, justamente lo que va a lograr es llevar nuevamente nuestra concentración a 280 milosmoles, que es como trabaja el cuerpo o el medio interno en condiciones ideales. ¿Quién lleva a cabo esto? Lógicamente lo hace el riñón, tratando de retener esos 3.2 litros de agua para tratar de, lógicamente, mantener la osmolaridad del plasma. Es decir, que el paciente que ustedes habían conocido previo a la cirugía, fisionómicamente seguramente se va a parecer a este. Ahora, ¿de dónde nace esta locura por el tema de la hidratación o estos planes tan extensos de o la utilización del cloruro de sodio y demás? Podemos decir que el Big Bang de lo que es la fluidoterapia en el perioperatorio se dio con este artículo en 1961 que lo hizo Tom Shire, el cual hablaba que a partir del procedimiento quirúrgico se generaba una concentración aguda del volumen extracelular funcional, es decir, aparecía un tercer espacio. Claro, yo les estoy diciendo 1961. Para que se ubiquen en el tiempo, en 1961 se empezó a construir el muro de Berlín. En 1961 debutaban los Beatles y el Papa de ese momento era Juan XXIII. Bien, a partir de ese momento, lo que es la transmisión de estos planes de hidratación o el concepto del tercer espacio fue pasando de generación en generación hasta convertirse en un verdadero dogma. Esto fue objeto de revisión en este último tiempo, principalmente por las guías NIH, son las guías inglesas. Hay un organismo que es el NCPOD, que básicamente lo que hace es auditar aquellas patologías que generan una alta mortalidad. Y a partir de eso, en el 2011, publicaron las guías justamente de fluidoterapia. Y en este informe se encontró que había un uso inadecuado de la fluidoterapia en 1 de cada 5 pacientes, lo cual tenía un impacto a nivel de la morbilidad, a nivel de la mortalidad, a nivel de los tiempos de hospitalización. Es por eso que el rango de prescripción del fluido alcanzó el rango de una prescripción de una droga. Y otro detalle muy importante, acá no lo puse, se recomendaba que los planes de hidratación sean monitoreados por los seniors y que no lo hagan solo los juniors. Bien,
¿qué objetivo tiene la fluidoterapia cuando se la damos a un paciente? Y básicamente el objetivo primordial de la utilización de fluidoterapia es aumentar el gasto cardíaco para tener un buen delivery de oxígeno a nivel de los tejidos periféricos. Los determinantes justamente este delivery de oxígeno a los tejidos periféricos, si yo pudiera colocarle un GPS a la molécula de oxígeno, hablaría de convección y difusión. Convección es el trayecto que hace la molécula de oxígeno desde el ventrículo izquierdo hasta el capilar. Y difusión es el trayecto que hace la molécula de oxígeno desde el capilar hasta la mitocondria de la célula. Bien, todo esto está englobado bajo lo que es presión de perfusión orgánica. La tensión arterial media, la famosa TAM, no es equivalente a presión de perfusión. Muchas veces se toman este concepto como igual y no es así. La presión de perfusión, por ejemplo, del colon, es directamente proporcional a la TAM, a la tensión arterial media, menos la presión hidrostática en la vena de drenaje, es decir, la resistencia que muestra la sangre al fluir o el drenaje venoso del órgano, en este caso del colon. Es decir que, si yo quiero aumentar la presión de perfusión, por ejemplo, del colon, tengo dos opciones: o aumento la TAM o disminuyo la presión hidrostática en la vena de drenaje. Una de las cosas más temidas por los cirujanos y por todos es el fenómeno de hipoperfusión, principalmente en una herida quirúrgica. Pero el abordaje de la hipoperfusión es muy sencillo. ¿Por qué? Pues depende de 4 cosas puntualmente: del tono vascular, de la barrera vascular, del contenido vascular y del flujo sanguíneo. Si hablamos de tono vascular y hablamos de contenido vascular, hablamos de TAM. Y si estos están alterados, dentro de lo que es la fórmula de presión de perfusión, lo que va a estar disminuido es la tensión arterial media. Y justamente esto lo que va a provocar es una disminución de la convección. Y esto muchas veces, a veces sí puede corregirse a partir de la administración de volumen. Entonces, la terapia con volumen mejoraría la llegada de oxígeno a los tejidos periféricos. El otro punto es el siguiente: la expansión de volumen, la expansión con volumen, no asegura que el paciente responda a volumen. ¿Cómo es esto? Sí, solo el 50% de los pacientes responden aumentando el volumen sistólico. Pero ojo, hay un 50% de pacientes que no responden a la expansión de volumen. Y créanme que por más que fueran Cosio, Sanguinetti, grandes semiólogos, los signos clínicos poseen un escaso valor para predecir la respuesta al volumen. Es decir, que mirando al paciente, yo no puedo aseverar si ese paciente va a ser respondedor o no respondedor. Para eso hay innumerables mecanismos como para poder verlos. Los más difundidos son los dinámicos, que no vamos a entrar a hablar de esto porque tengo 12 minutos. Bien, hay un trabajo que mostró que el índice cardíaco, después de la infusión de 500 mililitros en media hora, es decir, la famosa expansión con solución fisiológica, en el tiempo a los 60 minutos, la TAM básicamente estaba igual que el punto de partida. Y eso pasaba tanto en los pacientes que eran respondedores como en aquellos que no eran respondedores. La cirugía de colon laparoscópica, por otro lado, también tiene ciertas características que la hacen especial. Uno es la posición cabeza abajo, lo que va a generar es un aumento de la presión intratorácica, no vamos a meternos a charlar de eso y demás. Dos es la anestesia regional, con la consecuente vasodilatación esplácnica además. Y por último, el neumoperitoneo. Los otros componentes que nos quedaba evaluar eran la barrera vascular y el flujo sanguíneo. Y estos tienen un impacto directo a nivel de lo que es la presión hidrostática de la vena de drenaje. Es decir que si estos dos componentes están alterados, seguramente lo que va a aumentar es la presión hidrostática de la vena de drenaje con la consecuente disminución de la presión de perfusión del órgano. Y en esto juega un papel muy importante lo que ustedes conocen muy bien como es el síndrome de hipertensión abdominal, que básicamente es el aumento de la presión intraabdominal. Con el neumoperitoneo es raro que se exceda los 20 milímetros de mercurio, pero sí ese aumento de la presión intraabdominal va a tener su impacto a nivel de la circulación venosa y a nivel de la circulación arterial, comprometiendo la perfusión de todos los órganos abdominales. El otro punto, que no es muy difundido, es el trauma quirúrgico. Y el trauma quirúrgico es importante porque estamos hablando de un órgano que está en contacto con trillones de bacterias. Este trauma quirúrgico, en definitiva, lo que hace es liberar un conjunto de mediadores inflamatorios. Los más importantes son los marcadores de las moléculas de daño o las moléculas patógenas, los famosos DAMPs, PAMPs, que van a tener impacto justamente sobre esto, que es el glicocálix del endotelio. El glicocálix del endotelio es como si fuera una película finita que está en todo el endotelio capilar, principalmente,
que colabora a tratar de mantener los líquidos dentro del vaso sanguíneo. Cuando se genera el impacto o el estímulo de estos mediadores inflamatorios, desaparece este glicocálix y aparece el famoso leak vascular. ¿Y esto qué genera? La salida de agua sin ningún tipo de retención. Obviamente, si se afectan estas dos cosas, se afectan la difusión. Y hay en biofísica un término, que es la ley de Fick, que dice que básicamente la difusión de oxígeno dentro de lo que es un área capilar es inversamente proporcional a la distancia que tiene que recorrer. Y no es lo mismo si la molécula de oxígeno tiene que recorrer un tejido que está edematizado de un tejido que no está edematizado. Insisto, es inversamente proporcional. A mayor distancia, menor difusión. Si hay menor difusión, menor delivery de oxígeno. Bien, es por eso que tenemos que establecernos entre un delicado equilibrio para tratar de evitar por un lado la hipovolemia y por otro lado para tratar de evitar la sobrecarga de fluidos que muy de moda está en estos momentos. Tenemos que lograr el equilibrio óptimo. Sepan ustedes también que una ganancia de peso de 3 kilogramos después de una resección electiva de colon tiene su impacto a nivel del retardo de vaciamiento gástrico, a nivel del edema intersticial o complicaciones cardiopulmonares. ¿Les suenan 3 kilos? Son los 3 litros de los planes de hidratación tan amplios que el 72% de los residentes colocan luego de una cirugía. Bien, obviamente que es imposible de ver cuál es mejor, qué sustancia es mejor para expandir a un paciente o bien para dejarlo como plan de hidratación, pues tengo 12 minutos. Lo que sí les voy a decir qué no dar. Y qué no dar, la evidencia dice que lo que no hay que dar es el volumen, que es el hidroxyestil starch, o bien el gelafondin. Por otro lado, en este último tiempo, un gran reconocimiento a lo que es el cloro. Lo que se vio, y acá se ve muy bien en este trabajo, es la asociación entre mortalidad e hipercloremia. Es decir, a mayor cloro, mayor mortalidad. Bien, es por eso que hoy en día están cobrando mucha fuerza todas las que son las soluciones polielectrolíticas o las llamadas soluciones balanceadas, que el nombre comercial es de Baxter, es Plasmalite 148, que no está en el mercado. El tema está en que si nosotros vemos este gráfico, tenemos que tratar de asegurarnos para que tener una buena evolución del paciente, tratar de hacer planes restrictivos y justamente utilizar soluciones que sean isosmolares con respecto al plasma. Dentro de las que tenemos, la más difundida es el Ringer lactato. Lo que hay que tener cuidado con el Ringer lactato, 1, que no tenga insuficiencia hepática, y 2, es decir, que podamos metabolizar el lactato, y punto 2, que no tenga hipercalemia. La otra pregunta es cuánto, y esta es una pregunta muy difícil de responder, porque ni ustedes se ponen de acuerdo. ¿Por qué? Hay varios metaanálisis en los cuales no hay una definición entre lo que es un plan de hidratación restrictivo, estándar o liberal. ¿Por qué les digo esto? En este metaanálisis, que a veces son engañosos, considero restrictivo la propuesta de Nisanevich, poniendo planes de 1.2 litros en 24 horas, o considero restrictivo la propuesta de McKay, colocando planes de 4.5 litros en 24 horas. Entonces, ¿qué definimos como restrictivo? No lo sabemos por el momento. Los que sí dice la evidencia, y este es el último artículo con respecto al Goal Direct Therapy en cuanto a lo que es ERAS y demás, es que inmediatamente en el postoperatorio, es decir, en las primeras 12 horas, se debe colocar planes que tienen que ser de 1 mililitro kilo peso, y cuando el paciente ya tolera vía oral, directamente retirar el plan de hidratación. Lógicamente, esto no lo digo yo, lo dice la evidencia. Bien, si yo hago un resumen entonces de lo que sería la aplicación de ERAS, puedo distinguir 3 momentos. El primer momento, que es el preoperatorio, ayuno de sólidos 12 horas antes y ayuno de líquidos ricos en carbohidratos hasta 2 horas antes. En el intraoperatorio, que es más menester del anestesiólogo, pero en general los artículos hablan de que los planes no excedan los 1500 mililitros de solución fisiológica Ringer lactato. Con respecto a Plasmalite, todavía no encontré evidencia como para poder recomendarlo, por eso lo pongo en signo de pregunta. Y por último, en el postoperatorio, que a veces es el gran dolor de cabeza a ustedes, los planes no deben exceder más o menos los litros y sí, cuando el paciente ya tolera vía oral, tratar de retirar el plan para reducir justamente la sobrecarga de volumen. Entonces, por ahí mi consejo es que ante una determinada música no se muestren cerrados y ortodoxos, sino que traten de ser liberales y escuchar otros acordes y demás, porque en verdad están tocando la misma música. Y a modo de conclusión,
4 mensajes. 1, que el manejo de volumen en el perioperatorio sigue siendo un tema muy controvertido. 2, el tipo de fluido de los métodos de monitorización para establecer un equilibrio no está claramente definido, sobre todo en el postoperatorio. La estrategia restrictiva aportaría un beneficio en la reducción en los tiempos de hospitalización y complicaciones perioperatorias, y los protocolos restrictivos por el momento en sí no están estandarizados. Y si son tangueros, les deseo mucha suerte y muchas gracias por escucharme. Gracias, Fernando, por hacer el esfuerzo de explicarnos todo esto. El siguiente va a ser el doctor Dini, también anestesiólogo, que va a ser como un cierre de todo este simposio y va a tratar de resumir un poco lo que se dijo hasta acá. Daniel. Bueno, buenas tardes en primer lugar y muy agradecido por la invitación y por otro lado espero que las cosas que les intentemos transmitir sean de utilidad, porque en realidad nada de esto tiene sentido si nosotros no trasladamos lo que aprendemos a los resultados sobre el paciente. Eso tendría que quedar claro, pero si no queda en una teorización. Voy a poner, permítanme, va a sonar en algún momento la alarma, porque voy a tratar de poner el timer para que me avise a los 12 minutos a ver dónde ando. Yo los voy a hacer transitar algunos vaivenes acá y es importante que veamos eso, ¿sí? O sea que en realidad cuando un paciente está deteriorado es porque algo se nos pasó por alto. Así que más o menos para empezar. Yo les voy a hablar un poco mezclado, pero haciendo hincapié preferentemente en lo que es los líquidos, porque en realidad nosotros estamos en la práctica de todo, pero si tenemos que jerarquizar de algún modo las cosas como están organizadas, podríamos decir que el tema del ayuno, una vez que uno lo implementa, hasta dónde tiene que comer, eso es relativamente fácil. Una vez que uno implementa técnicas analgésicas, es relativamente fácil, pero los líquidos son un conflicto en el mundo que estamos tratando de solucionar. De hecho, muchas de las referencias bibliográficas que voy a mencionar, que se muestran acá, algunos de esos autores están invitados a nuestro Congreso de Anestesia, que se hace en un mes, el Congreso Argentino, porque en realidad son líneas que hay que empezar a reaprender, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos del agua, si ingerimos agua de este modo, nosotros la podemos tomar de la botella de agua mineral o del charco, y siempre y cuando no tenga ningún tipo de infección, el intestino se las arregla con todo y nuestra hidratación está prácticamente asegurada. ¿Es correcto eso? Bien, pero hay un problema. Cuando empezamos a puentear los mecanismos históricos por los cuales el organismo selecciona los líquidos en función de la necesidad, las cosas empiezan a ser un poco diferentes. Primer filosofía, históricamente nosotros no evolucionamos para recibir líquidos por vía endovenosa. Un gran problema, pero es lo único que tenemos por ahora, hasta que salgan algunos trabajos en los cuales nos replanteemos y manteniendo el flujo gastrointestinal, flujo mesentérico, como perfusión mesentérica en el intraoperatorio, en algún momento podamos hacer líquidos por alguna sonda nasogástrica y darle la oportunidad al organismo a que seleccione lo que necesita y no que caprichosamente le pongamos lo que nos parece. Primer cosa, por arriba está todo bien, pero por abajo las cosas empiezan a no estar tan bien. En este contexto de los líquidos, nosotros, si yo les diría a ustedes que tienen un departamento de 1.870 metros cuadrados, es un lindo departamentito, ¿sí o no? O una casa, inclusive un terreno. Pero estas superficies se manejan en el organismo a la hora de hablar del pulmón, del intestino y de los vasos sanguíneos. Los tres tapizados por un endotelio que intenta protegernos y hacer sus cosas a la hora de la función que ejerce cada uno. La unidad alveolo-capilar por allá, la vellosidad intestinal por este otro lado y por otro lado el endotelio de todos los vasos sanguíneos. Pero resulta que es lo siguiente, el problema no está en lo más macroscópico, lo que nosotros cuando cortamos vemos, el problema está en las cosas chiquititas, en la membrana alveolo-capilar, en la vellosidad intestinal y en el glicocálix endotelial del vaso sanguíneo. Y esa es la verdadera central de operaciones de tres órganos de los más proinflamatorios de toda la economía y que muchas veces no le prestamos atención. Y ese es el problema que muchas veces nos metemos. A la hora de ver esto, si nos fijamos acá,
nosotros tenemos respuestas que son tremendamente primitivas y funcionan como en aquella época. El estrés viene, hace cosas, todos sabemos que cuando nos estresamos se cambian los flujos sanguíneos en distintos lugares del organismo, se redistribuyen a otro para la huida o la defensa. Pero la noxa no permanece. El tigre, cuando no podía agarrar al hombre, se iba, el hombre bajaba del árbol, si había salvado su vida, y seguían cada cual su vida. El problema es el estrés permanente, y el estrés permanente se maneja en zonas del cerebro que, si bien es cierto que en la vigilia están relacionadas, las dos de abajo, el arqui y el paleocerebro, es quienes dominan todo. Y eso es lo que pasa cuando estamos con el paciente bajo anestesia. Si nosotros no entendemos qué zonas están dominadas por estas dos cosas, el organismo sabe hacer pocas cosas. Si yo a alguien lo agredo, trata de huir o de defenderse. Y esas respuestas bajo anestesia también se dan. O en el posoperatorio. De modo que, teniendo en cuenta estas cosas, pasan un montón de situaciones donde no las vemos habitualmente, pero sí que se estudian y se puede inferir y algunas medir de qué sucede en distintas regiones. Si yo les digo a ustedes que el edema intersticial como edema puede ser abstracto, pero cuando les menciono que una anastomosis intestinal tensa las suturas por culpa del edema de la mucosa y la pared intestinal, y que eso termina en una dehiscencia, les tiro por la borda todo lo que dijo la doctora con la protección de antibióticos. Porque ella no está contemplando que yo puedo ser mecánicamente el origen de una infección o una dehiscencia de sutura. Y muchas veces se van a quejar al que vende la sutura mecánica. Y eso no es así, muchas veces, aunque puede ser posible. Lo cierto es que cuando yo manejo mal, hay que tener en cuenta una cosa, la biología nos preparó para hacer dos cosas. Ante el estrés, el intestino y el riñón se inmolan para brindarle flujo al corazón y al cerebro. Y el estrés puede venir de un impacto quirúrgico, de una hipotermia, de un dolor o de una piña en la calle. En función de eso, el organismo sabe hacerlo de este modo. Si nosotros no nos oponemos a esta situación, probablemente entre en estrés. Y el estrés es hipoflujo mesentérico y renal. Y eso no es bueno para nadie. De modo que, cuando pensamos en esto, nosotros es muy fácil diagnosticar un edema agudo de pulmón, pero quizás no es tan fácil detectar el asesino silencioso, que es el edema del intestino, de 300 metros cuadrados de mucosa adherida a lo que implica el control de flujo de su pared. Teniendo en cuenta que además todo el drenaje del intestino es portal y que ese drenaje portal en general termina en el hígado y que el hígado es el único órgano que tiene oxigenación dual por una arteria y una vena y que cuando la vena está desaturada a veces la arteria no alcanza a suplir el flujo y después nos preguntamos por qué pasan cosas, por qué eleva las enzimas, por qué hace picos febriles en el posoperatorio, por qué esos picos febriles a veces son con cultivos negativos. Y sí, no siempre pasa la bacteria entera para que el cultivo dé positivo. Entonces, en este contexto, el asesino silencioso es la gran parte, es la que está abajo, y es más difícil de diagnosticar. Y esto nos mete en una cascada. Esa cascada es el síndrome policompartimental. ¿Qué es eso? O todos saben lo que es un síndrome compartimental en el brazo cuando tenemos un trastorno traumático o algo que aumenta la presión del compartimiento, eso aumenta la presión del sistema de drenaje y por lo tanto impide la entrada de la sangre de oxigenación. Eso es un síndrome compartimental, en cualquier lugar del organismo donde se dé. Sabemos que ocurre con la hipertensión endocraniana y también sabemos que ocurre con el compartimiento abdominal. En ese contexto se nos empiezan a complicar las cosas, porque al ser policompartimental, todos sabemos que no es lo mismo tener una patología que tener tres. En ese contexto también se agrega el aparato respiratorio. ¿Por qué? Porque el aparato respiratorio estaba dentro de esa suma de los 1870 metros cuadrados. Y el aparato respiratorio lo podemos agredir de distintos modos. Uno de ellos es la ventilación mecánica que implementa el anestesiólogo, otro de ellos es una infección, pero también lo es el edema y los líquidos. Lo acabo de mencionar en la primera diapositiva. Entonces, en función de eso se nos empiezan a complicar las cosas y estamos agrediendo simultáneamente varios órganos. Entre ellos también el riñón. El riñón normalmente está sometido a una presión abdominal de cada uno de nosotros de 1 a 3 milímetros de mercurio cuando a veces no es subatmosférica. Y los pocos aumentos de presión intraabdominal que tenemos son transitorios y sin ningún tipo de repercusión sobre el flujo plasmático renal ni el mesentérico. Sin embargo, cuando estoy 3 horas
a 14 milímetros de mercurio, insuflando con un gas frío, un riñón y un intestino que no están acostumbrados a eso, y no me preocupo por la presión de perfusión desde la cabecera, voy a estar en problema con el compartimental abdominal. Y eso es un compartimental abdominal agudo. Y en general el organismo a las cosas agudas no se adapta bien. O si lo hace sobreactuando. Y a veces eso no es bueno. Por otro lado, tengo el sistema nervioso central, que ustedes me dirán qué tiene que ver en esta charla. Sí, porque hablé de policompartimental y ahora voy a hablar de otras cosas entre los distintos sistemas y aparatos. Y tenemos que acordarnos que el organismo es una unidad homeostática. Donde yo toco algo, hay alguien que viene a tratar de solucionarlo en la medida que haya reserva para hacerlo. Si no, no se puede solucionar. Y al no solucionarlo, empieza a involucrar otras cosas. Todos sabemos que un problema no tratado a tiempo termina en una cosa que en general es más grave. Y esto pasa con todos los órganos. Bueno, lo que sucede cuando hacemos la sobrecarga líquida, que es lo que está en la estrella del medio, es esto. Sencillamente se complica todo. ¿Por qué? Porque les vuelvo a repetir, ninguno de ustedes hace edema intersticial si yo les doy agua por boca. Lo único que van a lograr es ir un poco más frecuentemente al baño. Sin embargo, es muy rápido el edema intersticial cuando hago líquidos por vía endovenosa. Y eso no es bueno. Nadie quiere tener edema. La famosa fobia, veo que ustedes habrán hecho clínica médica, la famosa fobia, ¿a quién que encuentre un paciente con fobia en la cresta tibial le parece que es un dato bueno? Esa es la que se ve. La que no se ve está en otro lado también. Bueno, en función de esto, tenemos que incorporar algunos términos nuevos, lamentablemente, porque el crecimiento es así, es doloroso. Y esos términos nuevos hablan de esto, crosstalk, conversaciones cruzadas. ¿Entre quién? Entre órganos. Ahí viene el problema. Cuando yo lesiono a uno, ya están medidos un montón de mediadores y hay bastante evidencia para hacer seguimiento de este tipo de cosas. De hecho, si ustedes transitan las terapias intensivas, sabrán que hay una relación bastante frecuente entre una hemorragia subaracnoidea, por ejemplo, y un infarto de miocardio a las 48 o 72 horas posteriores. Bueno, ¿qué es eso? Un crosstalk. Lo que pasa es que las conversaciones no son buenas en este contexto. Cuando yo tengo mucho ruido, interferencias, el emisor y el receptor no entienden bien lo que pasa, se comunican mal y es una especie de teléfono descompuesto. Se entienden algunas cosas, se actúa en función de esas, se tienen respuestas, pero a veces no son las adecuadas porque estuvo interferido el mecanismo de conversación. Y eso ocurre en todos los órganos, que no lo voy a describir en este momento, pero es importante que les quede el término crosstalk, que lo pueden buscar en cualquier lugar de la literatura. Lo cierto es que ahí habla de homeostasis, ¿qué es? Tendencia al equilibrio. Todo tiende al equilibrio, aun cuando nos desequilibramos levemente porque estamos cambiando nuestro ángulo de bipedestación, tendemos a corregir. Lo hace el organismo en todo. De modo que en esta situación nosotros tenemos un problema que cuando empezamos a generar algunos inconvenientes en algunos órganos y ese órgano no puede homeostasiar, o sea, corregir el problema que le generamos, empieza a hablar en forma no adecuada con otros a distancia. Y eso está bastante bien también. Y ahí dice microbiotas. ¿Por qué? Yo no copié de vos eso. Eso está escrito y es bastante, útil saberlo. ¿Y qué es esto? Bueno, cuando nosotros en la salud por la izquierda o en la enfermedad por allá, las cosas son diferentes. Bien. Juan, ¿vamos bien? Bueno, listo. Estoy autorizado. ¿Qué pasa? Mientras la conversación es entre dos, más o menos uno se entiende, pero cuando se empieza a hablar un grupo y además hay ruido, la cosa se complica. Y eso es lo que tenemos, una cosa que se llama bastante común, falla multiorgánica. Y todos saben que empieza con un poquito, pero termina con que se complica. Y esa es la conversación de allá al fondo. En este contexto, nosotros, ¿por qué hice hincapié en los fluidos? Porque, como dije al principio, a mí me parece que es lo más complejo de manejar. Es lo que hay algunos datos contradictorios, es lo que la literatura todavía no se termina de poner categóricamente en un punto, y en función de eso me pareció útil hacer hincapié en eso. Y antes de empezar con los fluidos, yo estuve anotando algunas cosas mientras los oradores anteriores hablaban, y ya que Juan me autorizó un poquito más, unos minutos más, yo quiero hacerle, Juan habló de una mirada abarcativa y holística, y de una recuperación multimodal. Yo lo multimodal de la recuperación lo extiendo a lo multidisciplinario. Nosotros no podemos trabajar, lo mencionó con la orquesta, lo enseñó Julián, todos hablan de lo mismo. Si acá hay un engranaje que falla, hay algo que se cae.
María Victoria dijo la infección del sitio quirúrgico. Yo les pregunto una cosa. Un paciente que tiene restricción del flujo periférico, el organismo organiza de una manera bastante sistemática. Cuando alguien tiene frío, ¿qué hace? Restringe el flujo a la piel para mantener la temperatura central. Se enfrían primero los dedos, no se enfría primero el corazón. ¿Es correcto eso? Bien, si yo tengo dolor, ¿qué hago? Restringo y me pongo pálido de afuera. ¿Es correcto? Bien, si tengo que solucionar problemas de flujo, ¿qué hago? Me saco los órganos de encima, los órganos que primero me dan gasto, pero que si los restringo no tengo casi problema. Eso es la periferia. De modo que se restringe de afuera hacia adentro. Pregunto, ¿a quién se le ocurre que una herida va a estar bien si yo tengo restricción del flujo periférico por alguna causa, sea hemodinámica, dolorosa o lo que sea? Lo que estoy armando cuando tengo flujo periférico disminuido es una buena placa de Petri a 36,3, 35,7, para que en un lecho quirúrgico acidótico por el hipoflujo, al cual no afluyen las defensas, ni tampoco las concentraciones de antibiótico que intentamos que lleguen, tenemos a esa temperatura una buena placa de Petri para cultivar lo que querramos. Y ahí empieza el problema. Entonces, los fluidos. ¿Qué pasa con los fluidos? Los fluidos, en primer lugar, son drogas. Pregunto, ¿quién de ustedes quiere que yo ahora le haga 2 gramos de cefazolina endovenosa? ¿Alguien? Perfecto. ¿Y por qué le hacemos 1 litro de líquido porque no sabemos por qué a alguien? Eso es un fármaco. Primer cosa. Segundo, una opinión personal de la cual me hago cargo. La solución fisiológica debería dejar de llamarse fisiológica. No sé cómo se llamaría, pero no fisiológica. Y en segundo lugar, cada vez que la hacen, yo pediría doble receta archivada, igual que los opiáceos. Porque para mi gusto está demasiado a disponibilidad de mucha gente que, porque se llama fisiológica y porque en general no hay otra cosa en las cercanías, hagámosle. Y eso no es así. Ya vimos el costo que tiene. Eso me hago cargo. Primera cosa, los fluidos son una droga. Así que no anden haciéndolas así como así. Primera cosa. Segundo, 4D. ¿Qué son esas 4D? La droga tiene una dosis, una duración, una disminución de esa dosis, como nos manejamos con cualquier droga. Ustedes no se plantean, che, ¿ya no te parece que tendríamos que sacar este antibiótico, sí o no? O la otra, que es la inicial, ¿no te parece que tendríamos que empezar a dárselo? ¿En qué dosis? ¿Y cada cuántas horas? ¿Cuánto dura el antibiótico? No nos planteamos lo mismo con los líquidos. Y eso es un severo problema. ¿Por qué? Porque a todos los líquidos estos los hacemos por una vía no convencional de acceso al organismo. Y además, ninguno, absolutamente, imita lo que nuestro organismo hace con los líquidos después que pasan por el intestino. Primera cosa. Segunda cosa sería esta. ¿Ves? Tiene todo un desarrollo cada uno. Daño. Acá está el problema. Si se fijan, nosotros estamos acá a la izquierda. En la primera, trauma. Trauma es el trauma quirúrgico. Pero hay otro trauma que no es con bisturí, ni con laparoscopía, que es el trauma de la mala praxis en los fluidos. Y acá viene el problema, los golpes del daño. ¿En qué termina? En lo de abajo. Y fíjense que la más vertical dice edema de intestino. El edema de intestino implica 2 o 3 cosas. En primera, pilorización. El paciente viene pilorizado. Y el dolor también genera pilorización. Esos son los pacientes que tienen dolor y al día siguiente, o mal preparados, uno le pone la sonda nasogástrica y tiene contenido de la compota que comió 11 horas antes. ¿Nadie se plantea que eso es pilorismo? Ahora, la pregunta es ¿por qué se pilorizó? Un paciente que tiene estrés. Las viejas eran más sabias que muchos de los médicos. Le decían, pibe, no vayas a correr ni te metas en el agua después de almorzar porque se te para la digestión. Eso es más fisiopatología que la que nosotros usamos en quirófano. Te pilorizás y 8 horas después todavía tenés la comida en el estómago. Eso pasa por hipoflujo, por estrés, porque es lo que el organismo en el arquicerebro y en el paleocerebro saben hacer históricamente ante cualquier agresión. Siguiendo, nosotros
nos pueden ocurrir cosas en quirófano y tenemos que evitar caer en esta etapa, que es la de reanimación. Pero también nos puede pasar y tenemos que empezar a manejarla, que es otro término que también deberíamos incorporar. ¿Qué es la de reanimación? Ahí nomás, sin que yo les cuente demasiado, saben qué es reanimar a alguien. El concepto de reanimación no es la RCP cardíaca. El concepto de reanimación en este ámbito es la reanimación de un paciente desde el punto de vista sistémico, que es fluidos, flujos, pH, acceso de los elementos de la coagulación y de reparación plástica de las heridas quirúrgicas. Eso es reanimación. Y evidentemente si dice de reanimación, en algún momento hay que dejar de hacerla o hacer lo contrario porque me pasé de mambo. Eso es lo que significa esto. ¿Y qué tiene que ver esto? La hipervolemia se sabe perfectamente que es deleteria. No creo ya después de lo que hemos escuchado que yo me extienda en esto. Lo voy a desplegar nada más que por compromiso. Pero lo cierto es que la hipervolemia causa problemas. Lo cierto también es que los líquidos hay que hacerlos en función de las necesidades. Nosotros podemos tener más claro cuáles son las necesidades, pero quizás no tenemos claro cuánto hacer de lo que corresponda. Lo cierto es que un solo fluido, hoy por hoy, no nos soluciona el problema en un intra y un perioperatorio. Hay que plantearse la mezcla de distintos fluidos y que son contexto sensible los fluidos. ¿Por qué contexto sensible? No es lo mismo reponer pérdidas por evaporación que reponer una pérdida por sangrado externo, por ejemplo. Un paciente hipovolémico requiere líquidos diferentes que un paciente que está normovolémico, pero que hay que reponerle. En este contexto, nosotros nos tenemos que plantear esto, que ya lo mostró Fernando, pero lo voy a poner para que me sigan la línea de pensamiento. ¿Qué es eso? Se sabe perfectamente, si ustedes ven la asimetría de la curva en U, que parece ser más malo a la hora de la morbilidad, la sobrecarga hídrica, que la misma desprecarga hídrica. Ahí nomás se ve eso. Y que en la medida que caemos en uno o en otro territorio, hay problemas con el riesgo de morbilidad perioperatoria. Bueno, pues eso habla de los 4 ítems que estamos tratando de mencionar, que estamos acá. La hipervolemia está asociada al edema y la hipovolemia está asociada a la hipoperfusión. Ninguna de los dos es correcto. Por eso sale el punto medio. Ahora, hay que saber, ¿por qué Juan mencionó al principio Eras está obsoleto? Porque Eras intentó al principio, si no entiendo mal la filosofía, decir haga, haga, haga y haga, hasta que en un punto se dieron cuenta que no sabían cómo hacer, hacer y hacer del todo. Por eso yo titulé mi charla La fisiopatología detrás de la filosofía. Ahora llegó el momento en que el orden está adecuado, pero tenemos que empezar a ejecutar la solicitud del protocolo. Y ahí se empezaron a dar cuenta que no todo el mundo estaba preparado para hacer, hacer y hacer, porque no estaban entendidas bien todas estas cosas. Bien, siguiendo adelante con esto, sabemos perfectamente que la pérdida de cualquier líquido que nosotros hacemos por vía endovenosa cae en el shift. Pero hay uno que es medio bueno, que es el tipo 1, en el cual, por el drenaje linfovascular, se termina drenando todo en algún lugar en el corazón derecho y eso se transforma luego en gasto cardíaco. Pero hay un problema. Cuando nosotros generamos el shift tipo 2, que es patológico y que ocurre por otras razones, entre ellas la sobrecarga líquida o el mal manejo de un montón de cosas que existe también en la sepsis y en un montón de otras circunstancias, es inconstante, es impredecible, pero además causa edema. ¿Qué significa que cause edema? Que el drenaje linfovascular no alcanza a solucionar el problema de la cantidad de líquido que pasó. Y eso está con los 3 litros que dijo Fernando. Por eso el sapito ese que puso él así hinchado. Si ustedes se fijan, hagan una prueba. Intenten a los pacientes que les ponen esos planes de hidratación, tiren una lapicera así y díganle que el paciente la agarre, no sé, a 50 centímetros antes de que pase por el dedo, sin seguirla, que solo cierre la mano cuando pase, antes de la operación, si el paciente tiene la agilidad suficiente. E intenten hacerse la misma prueba 48 horas después en el posoperatorio a ver cómo tiene la mano dura por el exceso de líquido. Bien. ¿Qué pasa con eso? El edema termina separando la distancia que existe entre la célula y el capilar, y eso se llama hipoxia. Y eso se llama también dehiscencia de sutura.
como para tocarles el corazón a ustedes, digo, de disencia sutura, porque hay también problemas en la difusión de oxígeno, un montón de cosas. No es solo la sutura, esa es una de las tantas de la lista. Pero como esto es un ámbito quirúrgico, es patear el tobillo en la licencia de sutura. ¿Es correcto esto que estoy diciendo? No, porque se ríen algunos. Bueno, por eso menciono la licencia de sutura como el ejemplo, pero ocurre en un montón de lugares del organismo lo mismo. Y ahí está el problema, en esos pelitos, que no es un cepillo. Los pelitos esos son, por decirlo, el último órgano descubierto de lo que era antiguamente el órgano endotelial. El endotelio vascular, pero también ese glicocálix está en la vellosidad intestinal y está en un montón de lugares del organismo y parece ser la central de operaciones de verdad en donde ocurren las cosas chiquitas. Y eso tiene un montón de funciones, que no es el momento ahora para describirlas. Lo cierto que la parte entera del glicocálix es esta y lo que tenemos que evitar es esto, que se despeleche. La bibliografía dice denude. ¿Sí? Bien. Estrategias. Terapia guiada por metas. Hoy, nosotros en anestesia venimos haciendo docencia hace muchos años respecto de esto, que es el momento de dejar de ver fotos y hacer terapéutica con fotos para ver películas, seguimiento y hacer terapéutica en función de cómo sigue la película. ¿Qué pasaría con ustedes si yo los invito al cine y los hago entrar la primera media hora de la película, los saco 15 minutos, los hago entrar 20 más, los saco 10 y los dejo al final y después le pregunto quién es el asesino? Probablemente no me lo puedan contestar. Me van a decir como primero, dice, ¿para qué me sacaste todo este rato? Después me estás preguntando esto. Bueno, este es el concepto de la terapia guiada por metas. Y mientras estamos por el lado derecho y generemos shift tipo 1, no nos podemos quedar del todo tranquilos porque sabemos que los líquidos endovenosos no son buenos, pero dentro de todos estamos en un margen en el que al organismo no lo sacamos de la homeostasis, siempre y cuando no le ocurra otra cosa. Así que puede ser peligroso este también. Pero lo que tenemos que evitar sistemáticamente es esto. Y esto está determinado en general por el volumen preventivo. O sea, no se deben hacer líquidos porque los voy a necesitar dentro de un rato. Eso se hace solo con la plata. ¿Sí? Bien, se ríen. Bueno, entonces en este medio de la terapia guiada por metas, se puede decir que los coloides y las proteínas estarían a la hora de jerarquizar cuando nosotros reemplazamos volumen. O sea, un paciente que se ha puesto hipovolémico. Ya estamos, sí, ya, esta es el cierre. El mantenimiento se hace con cristaloides en general e hidratar el líquido extracelular se hace con coloides. ¿Por qué? Porque la deshidratación extrema del líquido extracelular también es mala, porque interrumpe el pasaje de oxígeno entre el capilar y la célula. Y para el aumento de la diuresis, ¿qué se les ocurre a ustedes que habría que hacer como volemia? Bueno, lo voy a decir yo. Nada. Hay que mantener la perfusión renal porque arreglé el resto. Estuve haciendo analgesia, estuve haciendo líquidos adecuados, mantengo el gasto cardíaco y el riñón se las arregla solo en la medida que le ofrezco lo que necesita. Solo se pone en defensa cuando dejo de ofrecerle lo que necesita. Si no, hace las cosas bien. Es el paciente que orina solo. Perfecto. Cuando estamos haciendo, voy a seguir, las 5R. ¿Qué son las 5R? Lo que pasa con el tratamiento. Si ustedes se fijan acá, restauración de la volemia, restauración de la volemia, ¿sí? Mantenimiento de rutina, o sea, reponer en la medida que va perdiendo, reposición de la pérdida de fluidos cuando eso excede, la redistribución de esos fluidos, es un fármaco, acuérdense, y la revaloración de la indicación, cuándo parar. En este contexto, nosotros podemos hacer esta historia, cuándo comenzar, cuándo parar, cuándo removerlos y cuándo parar de removerlos. ¿Por qué? Porque vamos a caer en el punto justo de aquello. Y en esto viene el protocolo Rose. Ya termina, Juan. El protocolo Rose, ¿qué es esto? Resucitación, soporte de órganos, estabilización y evacuación o remoción de los líquidos que sobren. Esto a mí me genera una curva que tiene que ver con el tiempo. Esa curva con el tiempo se puede prolongar inclusive varios días y hay que tener cuidado, porque si al paciente hay que reoperarlo, no sea cosa que vuelva en algunas etapas de esta. Y eso también hay que saber solucionarlo. Perfecto. Resumiendo, esta es la última. Da Vinci decía ya hace muchos años que la naturaleza es bastante sabia y deberíamos empezar a imitarla.
¿Qué quiero decir con esto? Que el que no conozca la fisiología no va a conocer bien la fisiopatología porque no sabe qué se cambió y tampoco va a intentar volverlo al lugar de origen. Y para recordar, tenemos que recordar los 1.870 metros cuadrados de departamento, el asesino silencioso, que los fluidos no son, que son fármacos los fluidos, la terapia guiada por metas, el crosstalk como dato nuevo quizás para muchos, las 5 R's del manejo de los fluidos, el concepto de reanimación y el concepto de el ROSE que acabo de mencionar. Esto termina con este tema. ¿Qué es eso? Tenemos la obligación de evitar el desequilibrio mayúsculo para darle al organismo la posibilidad de volver al equilibrio rápidamente. Homeostasis precoz. Muchas gracias. Bueno, con este simposio lo que quisimos hacer es mostrarles cuál es el sentido de hacer ERAS, y es esto, es trabajo en equipo, es trabajo multidisciplinario, y acá está, bueno, todo el equipo nuestro que trabaja asesorándonos, así que los vamos a invitar a que pasen y que respondan ellos las preguntas, porque yo creo que no podré responder ninguna. Doctor Serafini. Sí, Serafini. Bueno, primero felicitarlos por traer a la Academia este tema interesantísimo y que es de máxima actualidad y que nos pone en evidencia todas las cosas que tenemos para mejorar. Eso es lo positivo. Tenemos tantas cosas para mejorar que de aquí en más es todo para arriba. 3 consideraciones quiero hacer nada más. Una, evidentemente y eminentemente técnica en cuanto a lo que sería un protocolo o una sumatoria de gestos pre-, intra- y postoperatorios que quizá no se le dio énfasis. Entiendo que se trató de poner mucho énfasis en la hidroterapia, que es importantísimo, tenemos que hacer un chip, pero hay cosas que tenemos asumidas, sabemos, y pero muchísimas veces uno recorre varios lugares y no se instauran como se debería. Una de esas es la eutermia intraoperatoria. Se mencionó muy brevemente, pero no se le dio el énfasis que yo creo que tiene que ponerse en esto, porque es un trauma en definitiva. Muy pocos lugares utilizan, por ejemplo, el gas calentado o las medidas que el cirujano puede adoptar y que debe adoptar no siempre son adecuadas. Es muy raro ver el monitoreo permanente de temperatura a lo largo del perioperatorio, es decir, cuando llega el paciente y cuando se va, ni hablar de intraoperatorio, ¿no? Obviamente. Y quisiera que me digan qué opinan al respecto y cómo podemos hacer para mejorarlo. Eso en cuanto a lo técnico. En cuanto a lo práctico, las dificultades que se ven en poner en marcha toda esta orquesta está dada básicamente por lo que es el manejo de grupos y el liderazgo de los grupos. Realmente es un punto crucial. Nosotros en la sociedad, en la Asociación Argentina de Cirugía, hemos desarrollado una comisión específicamente dedicada a esto, y más que a los gestos, que están más que escritos, si bien siempre se puede aprender nueva evidencia, está en cómo manejar el equipo para que adhiera permanentemente a estas normas que necesariamente son buenas y van a beneficiar a nuestros pacientes. Y por último, aún pudiendo manejar a los al equipo y pudiendo lograr que el objetivo común sea desplegado, no siempre se puede sostener en el tiempo. Entonces, el concepto de una auditoría, que es la devolución permanente de la foto que nos habló el doctor Dini, es crucial. Entonces, ¿cómo ustedes hacen para que la auditoría esté permanentemente diciendo, no, aquí están bien, aquí están mal, vamos por este camino, vamos por este otro camino? Nuevamente los quiero felicitar porque realmente el tema es interesantísimo. Bueno, hola, ¿se oye bien? ¿Sí? ¿Sale? Sí, sí. Bueno, muchas gracias por la pregunta en primer lugar. Así que tengo, si no me equivoco, 3 cosas. Temperatura, manejo de grupo, auditoría. ¿Estamos en eso? Bien, bueno. Yo no sé en el medio en el que vos trabajás, pero nosotros particularmente en nuestra institución, en el Hospital Británico, ya nos estamos manejando hasta con la cosa que se llama calentamiento previo, que es ponerle la manta térmica cuando el paciente todavía ya no hemos comenzado con la anestesia. O sea que estamos bien. No tenemos en cada quirófano, e incluida la unidad de recuperación posanestésica inmediata para pacientes que no van a terapia, manta térmica en todos los pacientes, y no se larga la cirugía directamente sin la manta térmica. El control de temperatura intraoperatorio queda por parte nuestra y lo hacemos sistemáticamente. De hecho,
nosotros tenemos normativas anestesiológicas que deberían... Sí, sí, no sé qué dijiste, pero es eso. Bien, perfecto. Eso corre por parte de cada uno de los servicios con el grado de estándares con los que se maneje. Nosotros hoy ese tema no está en conversación. No lo conversamos. Cada cual tiene su manta térmica, es como si le pusiste el suero antes de empezar la anestesia. No sé, ya está. Eso es así, por un lado. El tema del manejo de grupos, obviamente necesitas grandes liderazgos para hacer esto, y nosotros estamos intentando hacer algo desde varios ámbitos. Nosotros tenemos un anestesiólogo que es del Hospital Italiano, que está con el grupo ERAS y que él tiene todo el know-how para cómo implementar eso. En nuestro Congreso de Anestesia este año estamos intentando invitar a autoridades de las instituciones para empezar a hacer una especie de facilitación de que primero lo entiendan quienes dirigen, para que cuando van los de abajo sea un poco más fácil para empezar a entender qué se trata. Estas cosas, lo mismo que en una época se hacía una cosa que se llamaba RBG, Rethinking Blood Conservation, cómo conservar la sangre, o sea, para evitar transfundir menos. Y eso empezaba desde la extracción de sangre, cuando venías a sacarte una muestra, o sea, son programas institucionales. Por eso, en donde te falta un engranaje, el programa claudica. Y justamente eso se relaciona con la última parte de tu pregunta, que es cómo lo mantenés en el tiempo. Justamente creo que es una opinión ya personal esto, pero la mantención en el tiempo tiene que ver mucho cómo lo has implementado, en mi modo de ver. O sea, si lograste hacerlo institucional, se automantiene porque forma parte de la cultura. Y si vos lográs hacerlo sectorial, se te derrumba en 2 minutos cuando faltó una enfermera porque pidió licencia y te ponen a otra que no estaba en el lugar. Digo enfermera, como digo médico, como digo cualquier otro tipo de actor de esta película. Donde te falta uno, por eso son programas institucionales, son bien holísticos. No es se me ocurre a mí. Y a veces lucharlo desde abajo es más difícil que cuando las cabezas de las instituciones lo comprenden en forma adecuada. Ese sería un consejo así corto, como una respuesta rápida para esto. Lógicamente que vos desde abajo podés hacer cosas, pero en general cuando vos haces cosas desde abajo, cuando no hay cabeza y sos el que la tiene que hacer, pero en realidad debería ser al revés. La cabeza debería exigir resultados para los que están para abajo, pero resulta que las cabezas a veces no están enteradas. Entonces vos venís a proponer algo que no todo el mundo entiende y tienen que gastar dinero, cambiar cosas, y el factor resiliencia ahí tiene muchísimo que ver, el factor compromiso. Vos acordate que hace muchos años que se está haciendo bien y que nosotros estábamos bien así. ¿Y qué venís vos a cambiar? Es la primera esa que te toca. Y bueno, en ese contexto se debería manejar esto, pero a mí me excede, digamos, por ahí explicarte, las conozco y estoy tocando un poco de oído en esta respuesta, estas 2 últimas partes de la respuesta, no en la primera. Pero la última parte estoy tocando por la cultura que me ha tocado aprender de contactarme con estos temas. Pero más o menos ese es el contexto que te podría tirar en función de las 2 últimas partes. No sé si te... ¿Algún otro comentario, pregunta? Sí, doctor Fernández Martí, aquí adelante. Bueno, gracias. Yo la verdad que me siento un poco apabullado por muchas de las cosas que se dijeron, y lo primero que tengo que reconocer es algo que usted bien dijo, que es mi ignorancia sobre la fisiología actual. Yo tengo la fisiología me doy cuenta de muchos años atrás, por lo tanto estas cosas me sorprenden. Esa es mi primera reflexión, y realmente si ustedes han tenido la oportunidad de autorizar esto, me he impuesto a mí mismo de reflejar esta charla en mi hospital a los residentes, porque realmente esa encuesta refleja. 35 gotas por minuto es casi un sello, ¿no? 42 gotas por minuto. Dudé bastante en hacer esta pregunta porque es muy pragmática, pero dije, la tengo que hacer porque fue lo que se me planteó cuando dio la conferencia la doctora. ¿Qué reflexión le merece a usted la antibiótico-terapia intraoperatoria pasadas
determinadas horas de acto quirúrgico, o sea, después de las 2 o 3 horas. ¿Qué racionalidad tiene eso en su aspecto? Tiene dos fundamentos únicos. Uno es cuando la cirugía dura más que la vida media del antibiótico, que en el caso, por ejemplo, de utilizar quinolonas, que en el caso de usar quinolonas o cefalosporinas de tercera como las extracciones de 12 horas y raramente las cirugías duran tanto, o una aminoglucosia de 24. Pero si utilizamos otros de los esquemas que se podrían utilizar, como por ejemplo pibrasilinatas o Bactam, la vida media es más corta. Entonces eventualmente habría que dar un refuerzo intraoperatorio. Y el otro es cuando la volemia que se pierde en la cirugía es tan grande que uno debería reponer la dosis de antibióticos. Si no, no hay ningún trabajo que demuestre que uno deba dar refuerzo intraoperatorio o el uso de antibiótico local para reforzar o evitar o disminuir la infección de sitio quirúrgico. Puedo hacerle una aclaración para que no se sienta tan mal. Si uno revisa los mediados de la centuria de 1800, 1850 y los mediados de la centuria de 1950, esa centuria corrida de rango, digamos, ¿no? Hoy por hoy con la fisiología estamos trabajando con el 85-90% de las cosas que se describieron en ese tiempo. Lo que nos permite ahora haber cambiado la visión es tener bedside, lo que antes era solo estrictamente limitado al laboratorio. ¿Algún otro comentario, preguntas? Bueno, yo voy a hacer una reflexión y tal vez alguna pregunta también. Creo que el simposio superó por lejos la expectativa. Realmente fue una panzada de cosas que uno no escuchó hace mucho. Que hablemos en la Academia Argentina de Cirugía de la mitocondria, el edema, la distancia y cómo difunde el oxígeno. Creo que afuera debe estar nevando, gente. Esa es la realidad. Pero yo creo que nos aportó muchísimo. Por eso creo que para cada disertante seguro tengo alguna pregunta. Por ejemplo, para la doctora que habló mucho de la antibiótico-terapia por vía oral. Vi que probablemente, no sé si los antibióticos son neomicina o algo así que se usa por vía oral. Quería saber cuál era la vigencia actual, porque uno mira las cosas y si vamos a la preparación colónica, yo en el año 2003 fui relator del manejo de complicaciones de cirugía abdominal y se demostró claramente que eran 3 trabajos prospectivos randomizados, preparación colónica, terminó demostrando en esa época, 2003 estoy diciendo, que el índice, la severidad de las complicaciones de la cirugía colónica era mayor que en aquel paciente que no tenía preparación colónica hecha. Y por lo cual, de alguna manera se fue o dejamos de utilizar la preparación colónica en forma sistemática. Hoy veo que de alguna manera como que estamos volviendo que algo que no preparábamos lo estamos preparando. Es decir, que un poco esas dos preguntas. Lo de las papas Lays me mató. Yo soy hipertenso y cada tanto tengo necesidad de sodio, realmente las papas Lays son buenísimas, después lo que mostraste creo que nos mató y yo creo que es la diapositiva que más me impactó en la presentación porque creo que uno no tiene conciencia real de lo que estamos haciendo, es decir, yo creo que esto es muy importante difundirlo. Quiero aclarar también que fue buenísimo que hayan hecho una encuesta, creo que eso habla del compromiso de armar la presentación y que en cada tópico viéramos qué hacen a los que nosotros hemos formado, que como recién decíamos, supervisamos muy poco. Y si está el plan de 42 gotes, porque los primeros desactualizados somos nosotros. Así que creo que eso nos aportó mucho. El manejo del dolor creo que coincidimos que es una gran meta y creo que no es un único objetivo. Con nosotros con anestesia tenemos una excelente relación. Y creo que lo que tenemos que entender es que tiene que ser de esa manera, multifacético y adaptado a cada paciente. Lo digo porque en la laparoscopía uno dice laparoscopía. Yo hago muchísima cirugía laparoscópica, es como que el paciente no va a tener dolor. Pero duele. Y cuando uno tiene dolor dice, uy, el paciente tiene razón. Y cuando uno lo operaron dice, lo del dolor es cierto. Sí, así que creo que las reflexiones fueron muy buenas. Tal vez quiero alguna reflexión final. Y sobre la última charla, yo creo que si usted nos vendía el obelisco en cuotas, en pesos, estoy seguro que todos lo compramos. Porque la capacidad de expresar los conceptos y cerrar la discusión creo que fue buenísima. Creo que nos abrió mucho la mente a que tenemos que trabajar intercomunicados, como lo tenemos, aparte de interdisciplinario, multidisciplinado, intercomunicado, creo que es buenísimo, así que realmente que el simposio fue fabuloso y bueno, lo que me puedan contestar o agregar, con mucho gusto lo escucharé. Antibiótico oral. Antibiótico oral, sí. Los trabajos lo demuestran, es una estrategia muy sensible, neomicina y eritromicina sería una buena combinación.
bacilos negativos, anaerobios los cubrimos con los dos, no se absorbe, así que las toxicidades son bajas, así que esa sería una recomendación, pero hay un montón más de antibióticos que se pueden utilizar. Preparación mecánica, más complejo, sola no tan buena evidencia, preparación mecánica con antibióticos sí, pero cuando uno los analiza los trabajos, mitad a favor y mitad en contra, y muy heterogéneo. No es lo mismo la laparoscópica que la laparotómica. Hay muchos que dicen que es más fácil maniobrar, hay otros que hablan del edema en la mucosa. Ahí sería necesario hacer un estudio prospectivo importante, que no existe, es todo retrospectivo. Así que en esa la verdad que no le puedo dar una tan categórica como el antibiótico bioral. ¿Puedo hacer un comentario? Yo quiero insistir en algo. La hemodinamia de fluidos y todo es mi objetivo y mi pasión desde hace muchos años en anestesia. Y les pido una cosa, cuando leamos los trabajos de antibióticos y de un montón de circunstancias, para unificar, muy pocos hablan de cómo se manejaron los líquidos y el dolor en el intraoperatorio. Entonces hacen antibiótico, sí, no. A ver, estoy minimizando un poco el ejemplo, pero queda claro de lo que yo expresé, que le tiro por la borda a todo, si yo hago edema, mal manejo del dolor, sobrecarga hídrica, crosstalk, toda esa cosa. Entonces, habría que empezar a prestarle atención cuando leemos este tipo de trabajos, de cómo fueron realizados los grupos de los pacientes, quién les hizo la anestesia. Hay una clara relación hoy día, y ya hay muchos trabajos al respecto, especialmente en cirugía cardiovascular, entre lo que es la mano del anestesiólogo, la experiencia y el know-how en función de los resultados en cualquier grupo de pacientes. Y eso, en mi modo de ver, hay que prestarle atención. Respondiendo un poco a eso, por eso es que con algunas cosas uno se anima a ser un poquito más categórico. El endovenoso, series enormes, totalmente heterogéneas, llegan a las mismas conclusiones. Antibióticos bioral llegan a las mismas conclusiones. Preparación mecánica no es tan categórico. Yo para agregar solamente sobre esa pregunta, la mayoría de los trabajos no son realmente, como dijo Victoria, hay pocos trabajos que tengan un peso real, y los últimos trabajos son revisiones de series y que por lo general vienen de Estados Unidos, en donde revisan toda su base de datos y dicen este es el resultado. Hay en curso ahora el primer trabajo que es prospectivo y randomizado para ver cuál va a ser el valor de la preparación mecánica de colon, donde se establecen 4 ramas. Uno es preparación mecánica de colon con antibiótico endovenoso y placebo, el otro es sin preparación mecánica, con antibiótico oral y antibiótico endovenoso, y las otras 2 ramas son sin preparación colónica y combinando los antibióticos con placebo y con antibiótico oral. Eso está en curso ahora, y quizás ese trabajo pueda tirarnos una luz sobre qué hacer con la preparación mecánica. Hay un grupo francés que se llama GRECAR, que está desmitificando mucho de la cirugía colorectal, y acaba de presentar 2 trabajos prospectivos y randomizados, uno para colon y otro para recto. El de colon, ellos dicen que la preparación colónica no tiene ninguna importancia y que no agrega nada, entonces habría que abandonarla. En cáncer de recto, ellos demuestran que en la cirugía rectal sí aporta algo la preparación mecánica de colon, pero paralelamente salió, ese trabajo tiene, por rama, tiene 170 pacientes. Paralelamente salió un trabajo coreano, publicado recientemente, que por rama es multicéntrico para cáncer de recto exclusivamente, que por rama tiene 1.600 pacientes, en donde demuestran que preparar el recto no tiene ningún valor y no agrega absolutamente nada. Y quizás lo único que estamos agregando es deshidratar a un paciente. Lo bueno de esto es que estamos sumergidos en una etapa de buscar la evidencia, yo creo, ¿no? O sea, toda esta discusión es lo que agrega valor y lo que hace que, no importa quién tenga razón, yo creo que estamos en la búsqueda de todas estas soluciones, que es lo que escuchamos acá. De PepsiCo me van a matar ahora. No, 3 cosas puntuales. 1, la creación de unidades de cuidados progresivos postquirúrgicos, en serio, con gente capacitada, y no por ahí con médicos clínicos que están habituados a ver deterioro de estado general, las fracturas de cadera, las neumonías, sino cuidados postoperatorios progresivos, en serio,
Punto 2, el tema de la cantidad, mientras menos, no es que sea mejor, sino que uno tiene que estar ajustado de acuerdo a las necesidades, no más de 1000 mililitros en los posoperatorios. Y tercer punto es el uso de las soluciones polielectrolíticas, que es lo que se viene. Actualmente, ya sea en Australia, en Nueva Zelanda y demás, no se utiliza más la solución fisiológica, lo que se utiliza es el Plasmalite. Actualmente, algo práctico en el mercado, hay una sola solución polielectrolítica. La diferencia de precio es significativa, 12 pesos la solución fisiológica versus 126 pesos la solución polielectrolítica. Habría que ver los estudios de costo-efectividad. Recientemente se publicó un trabajo, es el BASIC, sobre casi 5.000 pacientes de unidades de cuidados intensivos, y creo que lo que se viene va a ser el cambio de la utilización de ese tipo de soluciones. Nosotros la estamos usando esas. En verdad lo estamos usando, sí, es la Isofundin, sí, que es de B-Brown, que tiene un poco más de cloro, bueno, que la habitual, es mejor. Sí, el tema es justamente el mercado y los costos operativos, que es el gran problema que tenemos. Yo, para terminar, como única reflexión que quería decir es que implementar ERAS es difícil, pero no imposible, requiere de mucho esfuerzo. Yo personalmente veo el esfuerzo que hace Juan Carlos para llevarlo adelante permanentemente, y obviamente uno siente que trabajando en una institución donde tiene los medios y donde tiene habitualidad de trabajo, teóricamente es más sencillo, pero en otros ámbitos no es imposible. Puede requerir más esfuerzo, más dedicación, sentir que uno está remando más contra la corriente, pero no es imposible. Todo el mundo puede armar un buen equipo de trabajo, y desde la preparación previa del paciente, la preoptimización, hasta el manejo intraoperatorio y el manejo después en la internación del paciente, que de por sí el objetivo es que sea breve, o sea que necesita tener un contacto con el médico que va a estar a cargo en el seguimiento y con la enfermería, pero no es imposible. Es difícil, pero no es imposible, se puede hacer, aunque no contemos con todos los medios. En lo que es el trabajo en quirófano, fundamental el trabajo en equipo con el anestesiólogo. Aunque uno crea que no tiene los medios, no necesita hacer analgesia epidural, no requiere que el paciente sí o sí vaya a una unidad de terapia intensiva. Requiere sí de ciertos conocimientos por parte y de manejo mínimo de dónde va a ir el paciente en el posoperatorio, fundamentalmente para detectar precozmente las potenciales complicaciones, pero no es imposible. Y si no están dadas las condiciones para hacer analgesia epidural, que puede ser por muchos factores, porque el anestesiólogo no tiene la habitualidad o no está entrenado en la técnica, como yo dije en la charla, no es fácil poner un catéter peridural, ni es lo mismo poner un catéter peridural en T8, T7 que ponerlo a nivel lumbar. El anestesiólogo que ponga un catéter lumbar para hacer cirugía de colon no sirve, o sea, es preferible que no lo haga. Entonces, puede optarse por otra técnica, o sea, nos adaptamos a lo que tenemos y lo podemos hacer perfectamente. Podemos hacer analgesia multimodal, podemos combinar AINES, paracetamol endovenoso si lo tenemos disponible, aunque es una droga que es bastante elevado su costo, pero podemos usar AINES, podemos hacer infiltración de la pared abdominal antes de la incisión o al terminar la cirugía. Si el anestesiólogo tiene experiencia en hacer bloqueos de la pared abdominal, hoy está en explosión más que expansión, todo lo que es anestesia regional guiada por ecografía, es un boom. Hay muchísimos anestesiólogos que han ellos mismos comprado su propio equipo de ecografía. Hasta ese punto llega nosotros, de hecho, aún trabajando en el Hospital Británico, lo hemos comprado nosotros porque no teníamos la respuesta del hospital en su momento. Creo que en el Hospital Italiano también en su momento lo han hecho los propios anestesiólogos. O sea que si está esa posibilidad y el anestesiólogo lo puede hacer, perfecto. Si no, ustedes como cirujanos pueden hacer infiltración de la pared abdominal, se puede utilizar lidocaína endovenosa, se puede utilizar otras drogas, o sea que se puede hacer un abordaje multimodal con el objetivo de usar la menor cantidad posible de opiáceos y acotar sus efectos adversos. O sea que el manejo de la temperatura también es importante. Hoy por hoy la temperatura no es un monitoreo obligatorio, pero sí
es importante hacerlo, pero no tiene la misma implicancia, digamos, legal que tienen otros monitoreos, como los elementales de electrocardiografía, oxicamonografía, etcétera. Pero bueno, la idea es esa, que trabajando en equipo se puede hacer. Y bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, muy bien, no habiendo más comentarios o opiniones, le agradezco nuevamente, creo que nos hicimos una panzada de conocimiento, así que muchas gracias a todos y queda levantada la sesión.